Buenas tardes. Buenas, buenas. Buenas tardes. Tardes. Vamos a tratar de recuperar un poco el tiempo. Y bueno, ya tuvimos un inconveniente para la clase. Vamos a tratar de recuperar un poco el tiempo a comenzar algo temprano. Los compañeros pues que se vayan conectando a medida vayan llegando. Ya habíamos estado hablando bastante, bueno, estuvimos hablando en la última clase sobre pues, aire comprimido. Empezamos a hablar sobre los componentes principales de una red neumática. Y bueno, comenzamos a hablar sobre los compresores, tipos de compresores, hablamos que son muy similares a lo que son las bombas de desplazamiento positivo. Permítame. Bien, ahora sí. Son muy similares a las bombas de desplazamiento positivo, reciprocante, de tornillo, scroll, tipo scroll. Estuvimos hablando de las últimas, la del lunes, estuvimos hablando de ellos, y del compresor tipo centrífugo. También pues estuvimos hablando en la última clase. Luego hablamos de algo importante en aire comprimido, es sobre los conceptos de presión y flujo. Presión pues son un concepto que ya hemos manejado bastante, presión del trabajo, presión del compresor, y el flujo, que es el volumen de capacidad de un compresor. Pero hablábamos que cuando hablábamos de pies cúbicos en aire comprimido nos referimos a la cantidad de pies cúbicos que puede tomar un compresor y comprimirlo hasta una cierta presión. Entonces, hay que diferenciar esa parte. No es, si yo pudiese medir los pies cúbicos a la salida, no me va a dar la cantidad de pies cúbicos de capacidad que tiene el compresor, porque el concepto es diferente, es de cuántos pies cúbicos puede tomar del exterior y llevarlo a una presión dada. Bien. Luego, por último, estuvimos hablando del deshumidificador o de deshumidificación, perdón, del aire comprimido, que pues hablábamos que reducimos el volumen cuando pasamos por el proceso de comprimido, pero la cantidad de agua se mantiene constante. Entonces, esa alta humedad puede dañar el sistema, crear corrosión, puede dañar los equipos que necesitan aire comprimido seco, las demandas. Entonces es necesario deshumidificarlo, que lo que hacemos pues es un circuito de refrigeración, como decir, enfriamos el aire. Al enfriar el aire, pues este pierde capacidad de contener agua y pues el exceso de humedad se condensa y se puede evacuar. Similar al proceso de aire acondicionado, que siempre vemos que tiene una tubería de PVC. Por esa tubería pues va agua que se ha condensado. No era vapor y se ha condensado y es agua líquida. Entonces el mismo principio, solamente que ese aire pues después se descarga a una red de tubería donde podemos almacenarlo. Bien, otro concepto de sistema neumático es, bueno, ya hablamos de los compresores, que es el que encarga de crear la compresión del fluido, del deshumidificador, pues para eliminar humedad del aire, pero también el aire hay que tratarlo, así como hablábamos en bombas, hay que tratar el agua de eliminar la mayor cantidad de impurezas que pudiese contener. Lo mismo tenemos que hacer con lo que es aire comprimido. En aire comprimido debemos eliminar todas las impurezas que podamos antes de ser suministrado, y parte de eso puede ser filtrado de aire comprimido, que pues es digamos que el último paso, o puede estar intermedio entre los otros elementos, para eliminar partículas contaminantes como polvo o suciedad, recordando un poco que el compresor pues toma aire de sus alrededores, y si ese aire está contaminado, tiene humo, tiene polvo, tiene incluso contaminantes, gérmenes, así lo va a suministrar. Entonces es importante siempre filtrarlo para eliminar esas partículas de suciedad que podamos tener. Y también pues podemos filtrar no solo partículas de suciedad, podemos estar filtrando otro tipo de contaminantes como algún tipo de aceite que se haya infiltrado a la tubería, condensado de agua incluso, pequeñas gotas de agua que vayan en el aire comprimido, deberíamos también
filtrarlo para evitar que eso contribuya a formación de condensado más adelante. Y ese tipo de sustancias, como aceite o condensado, eso pues es un líquido, deberíamos tener algún elemento que donde pudiésemos recolectar ese contaminante y no botarlo, porque si lo botamos sigue siendo un contaminante. La idea sería recolectarlo y eliminarlo de la mejor forma. Entonces, en filtrado de aire, nuestro objetivo debería de ser eliminar partículas de suciedad como polvos, deberíamos eliminar aceites, deberíamos eliminar condensados de agua, y deberíamos eliminar algún tipo de germen que pudiese tener el aire. Entonces, ese es uno de los otros componentes de la red neumática, lo que es el filtrado de aire. ¿Qué filtros se utilizan? Pues eso puede variar según lo que queramos eliminar, la cantidad de aire que necesitamos filtrar, el proceso que necesitemos aplicar, digamos, el proceso para el cual va a ser utilizado el aire comprimido, me puede exigir una gran cantidad de filtrados o me puede exigir un aire casi sin tratar, tal vez solo eliminando partículas de suciedad. Pero aplicaciones donde el aire comprimido se va a utilizar en aplicaciones alimenticias, farmacéuticas, medicinales, la idea es que el aire comprimido sea lo más limpio posible. Entonces, ahí deberíamos de tener diferentes tipos de filtros, o incluso todos los que acabamos de mencionar. Podemos tener filtros contra polvo, condensados, aceites y gérmenes. Esta imagen que estamos viendo, bueno, es de un fabricante de referencia nada más. Cada fabricante, bueno, como mencionaba, creo que lo mencioné, para aire comprimido no hay como un libro completo de todo lo que nosotros vamos a ver, pero sí hay manuales técnicos y muchos fabricantes desarrollan sus manuales técnicos. Y en algún momento van a desarrollar tablas como la que estamos viendo, que nos dan una idea de qué tipo de filtrado es el que me recomienda para la aplicación que nosotros estemos teniendo. Obviamente ellos van a hacer referencia pues, a sus productos, porque eso es lo que ellos quieren, vender sus productos. Entonces, si este fabricante, por ejemplo, para la industria alimenticia o láctea, me recomienda filtrar contra polvos, filtrar contra condensados de agua, contra aceites y contra gérmenes. Y ellos aquí pues me dan cuáles son los filtros de su catálogo que puede realizar esa función. Entonces, así nosotros podemos hacer uso de estos manuales que los fabricantes desarrollan para, pues, saber si necesitamos un filtro estricto, un filtrado estricto o un filtrado intermedio, como podría ser por esta zona. Quizás no necesitemos filtros contra gérmenes, pero sí algo de filtrado de polvo, filtrado de condensados y algo de aceite. Y aquí pues ellos recomiendan cuáles filtros, incluso recomiendan en qué posición colocarlos. Perdón, en qué posición colocarlos, si antes o después del tanque, antes o intermedio en el compresor, aquí, perdón, aquí en el compresor, antes del secador o después, una vez que ya va hacia el suministro, que podría ser cualquiera de estos. Entonces, esto es una buena guía para cuando nosotros diseñemos cuartos de compresores, aparte de seleccionar la capacidad de compresión y presión y flujo del compresor, seleccionar el secador, los tanques de almacenamiento, pues debemos también seleccionar las etapas de filtrado. Incluso hay aplicaciones donde en la demanda, donde ya se va a utilizar el aire comprimido, se recomienda un último filtrado, con ahí filtros pequeños ya en la válvula final, que se recomienda para una última etapa de filtrado. Bien, este fabricante, pues ahí tiene sus líneas que recomiendan para lograr los objetivos que son eliminar polvo, eliminar condensado, eliminar aceites y eliminar gérmenes, contaminantes. Bien, entonces la etapa de filtrado es quizás la última antes de ya pasar a suministrar a mis demandas. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de cuartos de compresores. Vamos a ver algunos ejemplos, configuraciones, que quizás no sean las únicas. Puede ser muy variado la forma de cómo configurar un cuarto de compresores y muchas veces depende ya sea del diseñador, del tamaño del cuarto, de la inversión que quiera hacer el cliente.
pues, pueden haber muchos variantes. Por ejemplo, en este caso, nosotros tendríamos por esta parte de atrás, tendríamos los compresores. Perdón, por aquí atrás tendríamos los compresores. Podríamos ver que solo tiene una conexión de tubería, no se le logra ver dos conexiones, solo tiene una conexión, pues porque la entrada es el mismo cuerpo del compresor, está tomando aire de todo el cuarto mecánico. Realiza su función de comprimir y descarga a través de esta tubería, que si vemos aquí hay una primera etapa de filtrado, puede ser de polvo, puede ser de condensados. Podría ser de condensados porque por aquí tiene una línea con una tubería que si aquí se acumula condensado, pues aquí actúa y impulsa hacia un drenaje, pudiese impulsar hacia un drenaje ese condensado. Luego continúa esa línea de tubería con aire comprimido y pasa a lo que es el secador. Este secador, si vemos, tiene dos conexiones. Y sí debería tener dos conexiones, porque este sí va a tener una entrada de aire comprimido húmedo y una salida de aire comprimido seco. Otra etapa de filtrados, que pudiese ser polvo y aceites, puede ser un ejemplo. Y luego se descarga el aire seco y con ya etapas de filtrados hacia el suministro, que realmente no va directamente al suministro, debería ir a un tanque de almacenamiento, tanque pulmón, tanque acumulador, cualquiera de las tres formas lo podrían conocer. Es bastante común llamarlo tanque pulmón ya en campo. Perdón, este tanque mencionamos, y creo que sí lo mencionamos, hace la función como el de un tanque hidroneumático en agua potable. Digamos, los compresores no están diseñados ni deberían tener un funcionamiento de arranque y paro muy continuo, arrancar cada minuto, parar, o que si el sistema está detenido y alguien abrió una demanda, el compresor que no está diseñado para estar arrancando solo por esa pequeña demanda. Entonces, lo que se tiene que hacer, lo que se recomienda, mejor dicho, para que el compresor no esté en esa etapa de arranque y paro demasiado continuo es tener un tanque acumulador y que el compresor trabaje para llenar este tanque acumulador. Y cuando hay pequeñas demandas, quien va a suministrar es este tanque. Si hay fluctuaciones, digamos, hay un consumo parejo, pero de repente hay un pico, entonces quien va a suministrar va a ser este tanque. Cuando ya este tanque empiece a vaciarse, ahí sí, va a volver a arrancar el compresor y lo va a llenar. Ese debería ser el funcionamiento. Para el compresor no debería estar arrancando y parando demasiado, de una forma demasiado continua. Una forma de minimizar un poco ese arranque y paro que puede deteriorar muy rápido el compresor es tener un compresor con variador, un compresor inverter que se adecue mejor a esas fluctuaciones de pequeñas demandas. O cuando estoy trabajando a cargas parciales o cuando una planta está ampliándose y poco a poco van incrementando carga. Entonces, muchas veces un criterio es que si yo tengo dos compresores, uno sea de arranque y paro y el otro sea con variador, similar al trabajo que hacemos con unidades de aire acondicionado inverter. Se fluctúan mejor o se adecuan mejor a las fluctuaciones de demanda y también pues tiene un ahorro no se tienen esos picos de arranque demasiado altos cada vez que el motor del compresor pues arranque. Bien, este es un ejemplo. Bueno, el secador descarga calor como todo equipo de refrigeración y deberíamos evacuar ese aire caliente. También el cuarto deberíamos ventilarlo, que pueda tener tomas de aire, entradas de aire, como en este caso con louvers, aquí que puede haber algún inyector o extractor, para ventilar el cuarto. Ventilar el cuarto. Entonces, eso debería poder proveerse. Bien, después vamos a ver más ejemplos de cuartos. Vamos a hablar un poco de, siempre un poco de aplicaciones de compresores, pero ya hablando más que de la industria, sino el ritmo de trabajo que se le aplica. En este caso podemos tener aplicaciones de uso doméstico, aplicaciones pequeñas, lo que podemos ocupar nosotros en la casa para inflar una llanta, un balón de fútbol, salvavidas, piscinas inflables, juguetes inflables,
trabajos de aerografía, pintura. Para ese tipo de aplicaciones, pues lo que podemos tener es un compresor pequeño. Aplicaciones con capacidades de motor de un medio HP hasta 1.5 HP. Esas son aplicaciones pequeñas, compresores que yo pudiese levantar incluso con un brazo y movilizarlo. Eso es compresores para uso doméstico. Luego, un poco más arriba, vendrían ya los comerciales ligeros, profesionales, ya un ritmo de trabajo un poco más continuo, más exigente. Pueden ser carpinterías, llanteras, este es bien común, llanteras, talleres pequeños, pueden ser de mecanizado, pequeñas y medianas fábricas, donde necesitemos aire comprimido para los procesos. En ese caso, pues ya tendríamos compresores un poquito más grandes, un poco más pesados. Ya no es tan fácil como de moverlos fácilmente. Bueno, moverlos uno, ya necesitaríamos un poco de ayuda. Motores de 2 HP hasta 10 HP. Esto de estas capacidades hace referencia al motor. Por ahí en campo hay una regla de dedo que manejamos mucho para cuando a mí me dan la capacidad de un compresor en HP, es que una regla de dedo es que por cada HP de motor yo puedo producir alrededor de 4.5 pies cúbicos de aire comprimido. Entonces, posiblemente en algún momento, si se desarrolla en esta área, les digan que tienen un compresor de 10 HP. Entonces, una regla de 2 sería multiplicar esos 10 HP por 4.5. Estaría hablando de 45 CCFM. Eso es una regla de dedo. Pero vamos a ver más adelante que no necesariamente es 4.5. Puede ser más, puede ser menos. Esto es una regla de dedo nada más para saber de forma rápida cuántos motores o cuántos compresores de X motor necesito yo en algún proyecto. Y luego ya hablando de aplicaciones ya más pesadas, más exigentes, tenemos los de uso comercial, industrial, servicios. Podemos hablar de industria alimenticia, manufactura, industria minera, industria petroquímica, industria textil. Esto pues es bastante aquí en las textileras que tenemos en Choloma. Se utiliza bastante aire comprimido, industria automotriz, máquinas y herramientas, talleres de pintura grandes, hospitales, incluso para los gases medicinales. Aplicaciones de 5 a 30 HP, de 10 a 300 HP, pistón o tornillo. Pistón es el reciprocante, tornillo es el que vimos antier, que es un tornillo en forma helicoidal. Un tornillo sin fin, parecido a un tornillo sin fin, de 10 a 300 HP. Podríamos decir que capacidades de hasta 1200, de hasta 1300 pies cúbicos por minuto de aire comprimido. Bien, esos son ya hablando de el ritmo de uso, clasificación de los compresores según el ritmo de uso. Antier vimos clasificación de los compresores según el método de compresión, que era el reciprocante, el de tornillo, el scroll, el centrífugo. Entonces, hay otra forma de clasificar a los compresores. Bien, 4:30. Bien, una vez que nosotros ya conocemos la aplicación de mi sistema textil, o un taller de pintura o un taller de mecanizado, ya más o menos sabemos qué tipo de compresor vamos a usar, pero necesitaríamos saber ahora cuál es el tamaño de ese compresor. Digamos, ya sabemos que va a ser un compresor de tornillo, pero ¿cuál va a ser el tamaño? Hablando de qué tamaño en HP o qué tamaño en pies cúbicos por minuto, hasta qué presiones debe poder elevar ese compresor. Entonces, ya viene la parte de saber definir la presión y flujo de trabajo de mi sistema. Para saber la presión es muy similar a lo que mirábamos en bomba. Deberíamos de conocer cuál es la demanda, la mayor demanda de presión de todos mis puntos de requerimiento. Digamos, si tengo costuradora, si tengo algún tipo de cortadora, si tengo limpieza, si tengo taller de pintura, el compresor debería poder suplir de todas esas demandas la que ocupa mayor presión. Entonces debe poder llegar a esa presión. Y en cuanto a flujo, debe poder proveer la cantidad de flujo que me exijan todas esas demandas. Sería la sumatoria. Algo que debemos conocer entonces es
de mis demandas, cuáles son los consumos. Voy a adelantarme un poco de esta diapositiva. Debemos conocer cuáles son los flujos que ocupan mis demandas. Por ejemplo, si fuese un taller de mecanizado, por ejemplo, y tenemos tipos de máquinas y herramientas, digamos que por agarrar al azar, una cortadora de disco. Esta cortadora de disco me dice que ocupa 6 pies cúbicos. ¿A qué presión los ocupa? Los ocupa a 90 psi. Y digamos que ahí mismo también hay un calibrador de anillos. Ocupa 2 pies cúbicos, ocupa menos flujo, pero ocupa 120 psi. Con esto, querría decir que mi compresor debe tener la capacidad de proveer 120 psi, más las pérdidas. Obviamente, más las pérdidas. Y en flujo debería poder proveer estos 2 más estos 6, hablando de 8 pies cúbicos. Y así nosotros deberíamos ir sumando, ir viendo las presiones de todas mis demandas hasta llegar a un total. Y aquí es donde sí voy a detener un poco, porque en aire comprimido pasa bastante que aunque yo tenga 1000 demandas, es posible que no todas se ocupen al mismo tiempo. Entonces, una simple suma me puede crear sistemas sobredimensionados o cantidad de compresores que al final no voy a ocupar. De repente yo calculé 6 compresores y a la hora de instalar y operar solo se necesitan 3, nunca se ocupan 4, 5 ni 6. Pero ¿por qué lo que pasa? Porque en aire comprimido hay muchas demandas que son demandas cortas, tiempo, de un par, 2, 3 segundos. Hay otras demandas ya de más tiempo, 15, 20 segundos. Entonces eso hace que de todas mis demandas, no todas se ocupan al mismo tiempo. Entonces, si yo hago una sola sumatoria, me puede dar un equipo, un sistema mucho más grande. Entonces, yo debería aplicar algo que nosotros llamamos factor de coincidencia, que es hacer el recuento de todos mis equipos. Digamos, si en este sistema yo tengo tejedoras, costuradoras, herramientas en un taller, pintura y limpieza, hago el recuento de todos estos equipos, cuántos equipos tengo de cada uno y cuál es el flujo que se ocupa de cada uno. Yo multiplico y encuentro las cantidades que yo debería tener, que sería una suma directa. Pero no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque puede pasar que si en este caso yo tengo tejedoras, no todas estas 100 estén encendidas al mismo tiempo. Una, porque una está en paro, otra le están cambiando el material, otra está en mantenimiento, o simplemente sus accesorios pues no actúan un tiempo demasiado largo que su coincidencia es poca. De repente de estas 100, solo 75 están al mismo tiempo requiriendo aire comprimido. Tengo estas costuradoras. Yo aquí puse 90%, pero las costuradoras, un área de sewing o de costura, la coincidencia puede andar en 40% o menos. Aquí 90, pues por cuestiones de ejemplo de la clase, pero realmente estas pueden andar en un 40%, 30% de consumo. Entonces, antes de yo seleccionar mi compresor, debo aplicar este factor de coincidencia, que es todo mi recuento de equipos, cuántos tengo de equipos, cuánto consume cada equipo, cuánto consumirían los equipos si trabajaran al 100%, pero a estos valores le aplico un factor de coincidencia. Este factor de coincidencia va a depender mucho de la experiencia, va a depender de los operadores, que ellos ya han sabido monitorear sus procesos y ya saben en qué porcentaje andan sus consumos. O también hay reglas de dedo. Hay reglas de dedo, pero lo mejor es, pues, es investigar sobre el proyecto que estoy trabajando y saber si tenemos alguien que se involucra en esa área, pues que nos retroalimente de qué porcentajes si tienen historial de qué porcentajes se manejan sus procesos. Luego de aplicar la coincidencia, yo tengo otros valores y estos sí son los que yo voy a sumar. Y la presión, el compresor debe tener capacidad de proveer la presión del equipo que ocupa mayor presión. Digamos aquí, digamos que esta herramienta ocupa 90 psi. Aunque la mayor cantidad de equipos sean tejedoras y costuradoras, pero estas solo ocupan 75. Pero con una que haya, que ocupa mayor presión,
mi compresor debe tener capacidad de proveer esa presión máxima, aunque solo sea una máquina, que solo sea uno. En este caso, le aumentamos 10 más por cuestiones de pérdidas en las tuberías, pérdidas en el cuarto de compresores. Entonces, el compresor debería seleccionarse para 100 PSI. Y para proveer 1322 CFM o pies cúbicos de flujo. Entonces, eso debería de ser la capacidad de mi compresor. Bien, una vez que yo tengo esto, yo me regreso, voy a regresarme un poco, porque quizás esta diapositiva las debería de poner después. Nosotros con esos valores deberíamos de irnos a nuestros manuales o catálogos de operación de compresores. Para eso debemos irnos al fabricante, bajar un catálogo de compresores de tornillo en este caso. En este caso yo bajé uno de velocidad fija. También hay de variadores, compresores con variador, como mencionamos hace un momento. Y buscar de todos sus modelos cuáles cumplen con ese rango de presión y ese rango de flujo. Por ejemplo, estos modelos que están acá, este primer compresor tiene capacidad de elevar presión hasta 90 PSI. O mejor dicho, estos modelos pueden trabajar en cualquiera de estas tres presiones, pero a 90 PSI, él puede trabajar con 1144 pies cúbicos. A 125 PSI puede trabajar con 1006 pies cúbicos y a 145 PSI, 795. ¿Qué quiere decir? Que el compresor, entre más alto debe elevar la presión, menos capacidad de flujo puede tener. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Porque, por ejemplo, este compresor tiene capacidad de 1144, pero solo hasta 90 PSI. Veamos el siguiente. El siguiente me dice que puede trabajar desde 65 hasta 145 PSI. A 65 PSI puede dar 1395, o mejor dicho, puede comprimir 1391 pies cúbicos. Pero a 125 puede comprimir solo 1261. Y así vamos jugando con la combinación presión y flujo. Entonces, nosotros deberíamos de buscar un compresor que tenga capacidad de 100 PSI y que en esa presión pueda tomar 1323 pies cúbicos. Entonces vamos a ver 1323. Este pudiese ser que lo dé, pero no tengo un valor muy correcto porque 100 está entre 90 y 120. Habría que interpolar un poco, pero pareciera que sí lo lograría. Pareciera que lo lograría. Entonces yo debo buscar un compresor que me pueda dar 100 PSI y 1322 CFM. Entonces pudiésemos seleccionar este compresor. Este no, porque si a 90 ya da menos de lo que yo ocupo, quiere decir que a 100 daría mucho menos todavía. Entonces este compresor no me trabaja. Digamos, yo podría seleccionar este porque me da más flujo. Yo puedo pensar de que voy a tener una buena holgura en cuanto al flujo, pero hay que tomar en cuenta que puede dar 1591, pero solo hasta 65 PSI. Este de acá, sí, este modelo podría ser el mejor para la aplicación que nosotros tuviese. Ya estos, desde 65 a 145, ya puede dar 1500 más o menos, pero de repente tengo un compresor más grande, más consumidor, y efectivamente consume, bueno, tiene un motor de 350 HP, mientras que el que habíamos seleccionado un motor de 300 HP. Habría que ver si esos 50 HP es determinante en cuanto al consumo eléctrico. Bien, la regla de dedo que yo mencionaba, que muchas veces manejamos entre 4, 4.5 pies cúbicos por HP de motor, viene de esta regla de dedo. Digamos, a 125 PSI, este compresor puede dar 1006 pies cúbicos. Si yo hago una división de 1006 entre 250, me da aproximadamente 4 pies cúbicos. Pero si yo hago la división con 1144, aproximadamente me daría 4.5.
Entonces ahí viene la regla de dedos. Sin embargo, casi siempre ese 4.5 se cumple para una presión de 100 PSI y eso hay que tomarlo en cuenta. Si yo tengo un compresor de 100 HP, yo puedo decir que da 450 pies cúbicos, pero hasta 100 PSI. Si a ese compresor lo pongo a trabajar a 150 PSI, probablemente me dé menos, probablemente me dé 4 o menos de 4 por cada HP. Entonces son algunos conceptos que hay que tomar en cuenta. Bien, a ver qué horas son. 4:42, tenemos unos cuantos minutos todavía. Bien, vamos a retomar la red neumática que hemos estado hablando. Ya hablamos ahorita de demandas y selección de compresor según demanda y flujo. Vamos a ver, todavía nos queda un componente más o un par de componentes más de lo que es la red neumática. Ya hablamos del área de compresores. Cuartos de compresores, tenemos el compresor, el secador, los filtros, una recuperadora. Puede ser que este filtro elimine aceite y necesitamos recuperarlo porque eso puede contaminar. El tanque acumulador, tanque pulmón o tanque de almacenamiento. Y nos hace falta pues la red de distribución, que es la red de tuberías con sus válvulas de control, sus estaciones de control de condensado, que ya hablamos también un poco. Hay filtros que eliminan condensado, el secador elimina humedad para evitar condensado, pero también en la red se colocan ciertos arreglos para eliminar cualquier condensado que se pudiese producir, con trampas de condensado, jugando con cambios de altura. Eso lo podemos hacer ya nada más con pura tubería, podríamos decir. Entonces, ese es el único elemento que nos hace falta que ver. Bien. Cuartos de compresores también ya hablamos bastante, pero no hemos hablado quizás de recomendaciones para diseñar o instalar un cuarto de compresores. Sí mencionamos que debido a que el secador descarga aire caliente, debería estar con una buena o una correcta ventilación, a extraer ese aire caliente. El compresor toma aire de sus alrededores y si el compresor está en un cuarto, ese cuarto no lo puedo dejar hermético porque en algún momento puede quedar en vacío. Entonces debe tener una renovación de aire, louver, ventanas o simplemente en lugar de paredes tener mejor pared de malla ciclón y así ellos pues pueden tomar aire y no se ahogan. Bueno, como toda instalación mecánica debemos tener un buen suministro de energía eléctrica, una buena protección eléctrica. Esto es importante cuando tenemos equipos que incluso tienen demasiado control o tarjeta electrónica. Deben tener una buena protección eléctrica porque entre más electrónico un equipo, más susceptible a pérdidas de fase o caídas de pérdidas de fase, de balance de fase, trascientes, armónicos, nos pueden dañar nuestras tarjetas de control. Bueno, y si ya se daña la tarjeta de control de un compresor, pues puede ser que ya quede inoperable, por lo menos la sección o el módulo que controla esa tarjeta. ¿Qué más? Consideraciones ambientales. No vamos a colocar nuestros cuartos de compresores a la par de una descarga de chimeneas, de calderas, podríamos decir. No lo vamos a colocar a la par de descarga de acerrín en una carpintería, que va a tomar aire con acerrín. Entonces debemos tener en cuenta también que sea un ambiente pues, lo más limpio posible. Que el espacio del cuarto de compresores permita que el personal de mantenimiento pueda movilizarse dentro del cuarto de compresores, pueda moverse alrededor de los compresores, acceder a válvulas, que no sea un área donde no podamos entrar y no realizarle mantenimiento a los equipos. Esas son pues, algunas recomendaciones. El secador, no hemos hablado de selección del secador, pero el secador va muy relacionado a la capacidad del compresor. Y una recomendación es que el secador, su capacidad se define también por la presión de trabajo. Si mi red de 150 PSI, pues el secador tiene que tener la capacidad de poder trabajar todos sus elementos interiores a 150 PSI. Pero también su capacidad de flujo, también tiene una capacidad de flujo. Y el secador se recomienda que tenga una capacidad de un 30% adicional del compresor. Digamos, si el compresor tiene capacidad de 1000 pies cúbicos, entonces que el secador tenga una capacidad de solidificar 1300 pies cúbicos. Entonces, eso es
una pequeña recomendación para lo que es el secador. Tanque pulmón o tanque acumulador o tanque almacenamiento, también ya hemos hablado cuál es su función. Un par de funciones: almacenar aire, mantener una presión lo más parejo posible, absorber pequeñas fluctuaciones y, bueno, si el sistema está detenido y se abre una demanda, pues que este sea quien suministre esa pequeña demanda. Podemos tener un tanque entre el compresor y el secador, o lo podemos tener después del secador, en este caso. Y pues en ese caso, el que está entre el secador y el compresor lo llamamos tanque húmedo, porque no se ha deshumidificado el aire. Y después del secador, pues ya sería un tanque seco, ya se deshumidificó el aire comprimido. Tanque húmedo es, yo acumulo aire aquí que va a estar estancado y ese el hecho que esté estancado puede ayudar a que condense una buena cantidad de agua, reduciendo poco a poco lo que es el trabajo del secador. Esa quizás sea alguna de las ventajas de tener un tanque húmedo entre el compresor y el secador. Ayuda a condensar humedad y reducir un poco el trabajo del secador. Bien, ahí pues una imagen ejemplo ya de una red, la parte del compresor, filtrado, tanque húmedo, filtrado, secador, filtrado, tanque seco, filtrado y luego pues a sala de filtro. Bien, hay algunos ejemplos adicionales de algunas técnicas de instalación. Algunas recomendaciones, por ejemplo, que la descarga de aire caliente del secador no esté cerca de la misma toma del aire del compresor, porque al final, pues, el aire caliente lo va a estar volviendo a tomar. La idea es que el compresor, pues, tome el aire lo más fresco posible. También el mismo secador. Al final, el secador es un circuito de refrigeración, como un aire acondicionado. Y el aire acondicionado trabaja mejor cuando el equipo exterior está con aire fresco lo más posible. Si el equipo exterior toma aire caliente, va a trabajar más, va a consumir más y hasta se puede disparar por alta presión. De lo mismo con el secador. Entonces debemos tener un cuarto mecánico bien ventilado. Algunas recomendaciones: descarga de aire caliente por arriba, toma de aire fresco por abajo. Eso pues porque por densidad el aire caliente se va a mantener arriba. Extracciones puntuales para otras descargas de calor. Siempre tener una pared con toma de entrada libre de aire. Y si no lo puede, si el aire no puede entrar por sí solo, puedes forzarlo mediante ventiladores. Algunas recomendaciones adicionales. Bien, demandas y requerimientos, ya hablamos bastante de ellos. Bueno, ya son las 4:50. Ya las demandas, ya hablamos de la tabla de coincidencias también, ya hablamos. Y vamos a terminar el lunes. Pensé que de repente podemos terminar hoy, pero ya solo nos falta ver algunos ejemplos de demandas, qué tipo de demandas podemos tener según la aplicación, materiales para la distribución, y luego pues ya pasaríamos a saber dimensionar una red. Creo que nos va a llevar lunes y martes. Y martes, miércoles, para allá vemos el software de diseño. Vamos a tomar días de la semana que tocaba exámenes, pues esa semana la tenemos libre también. Ingeniero. ¿Sí? Y el examen entonces para estos temas de compresores, ¿cuándo lo haríamos? Ah, tenemos pendiente el examen, tendría que ser la otra semana. Sí. Esa sería la otra semana. A finales de semana o fin de semana, ahí nos podemos poner de acuerdo. Recordar que la semana del tercer examen nosotros no haríamos porque es parte del proyecto de exposición. Lo que sí van a hacer son los que por alguna razón no pudieron el primer parcial, estábamos ahí si lo hacíamos o no, presencial o no. Ellos son los que sí vendrían en examen, pero de ahí los demás no haríamos tercer examen, vamos de un solo al proyecto de exposición. Sí, está bien. Bien, entonces, bueno, entramos poco al final. Somos 24 y solo entramos 7. Bien, entonces continuamos el lunes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
tardes. Buenas tardes.